Bien, bien, estamos ahora con Carmen Macías, presidenta ejecutiva de Devida. Carmen, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Jaime? Mil gracias por la invitación. No, gracias por haber venido. Bueno, hoy se suponía que se iba a aprobar en el Consejo de Ministros, o ayer, perdón, el Plan Nacional Antidrogas 2012-2016, o Estrategia Nacional, o Plan, no sé cómo se llama. Estrategia Nacional. Pero parece que no se ha aprobado. ¿Por qué no se ha aprobado? No es que no se ha aprobado, sino que no lo hemos presentado todavía. ¿No lo han presentado? No. El primer ministro me encargó con mi equipo, ¿no? Yo tengo una semana recién en el cargo, revisar el plan y nos hemos dado cuenta de que hay que hacerlo prácticamente de nuevo. Y en eso estamos. ¿Sí? En eso estamos. ¿Y por qué? Bueno, porque el señor Soberón anteriormente dejó algo que no era factible de aprobar. No sé. Tenemos que hacer un plan con indicadores, con resultados claros, etcétera, ¿no? Entonces, porque él dijo que fue consensuado, consultado, incluso con todos los ministerios que han acogido sus propuestas, sus observaciones, todo lo integraron y ya estaba listo. No nos consta mucho eso, pero lo que sí hemos visto, por ejemplo, es que había una serie de deficiencias en el plan. Por ejemplo, hablando de prevención y rehabilitación, había 2 líneas. Y cuando yo he consultado a la gente que está en esa área en Devida, y que está hace muchos años, y que tiene mucha experiencia, no había sido consultada. Entonces, yo creo que es mejor tomarse un tiempo. O sea que eso es lo que estaba faltando, esa parte. Bueno, no solamente esa parte, ¿no? Hay una serie de cosas que no están puestas. No están puestos indicadores, no están puestos los resultados que se van a querer, ¿no? Entonces, yo creo que la confianza del primer ministro, que me la ha dado, en decirme, bueno, tomen un tiempo más para un plan, una semana más, 10 días más, yo creo que vale la pena. Ahora, ¿no? ¿Ese plan va a incluir todos los aspectos de la lucha contra las drogas? Todos los aspectos. Incluso la interdicción, etcétera. Exactamente. Es decir, Devida no es un ente ejecutor, ¿no es cierto? Es un ente rector, pero tiene que ver todo. O sea, mi rol en este momento y el rol de los equipos que me acompañan es ver todo el panorama, ¿no es cierto? Ahora, esa función de rectoría es precisamente la que por lo general no se le ha reconocido a Devida. Es decir, Devida no ha tenido aparentemente hasta ahora el peso suficiente como para ejercer esa rectoría, y entonces los distintos aspectos de la lucha contra las drogas han marchado cada uno por su lado, o si es que han marchado, algunos simplemente no han marchado. Tú estás diciendo algo que es muy real, ¿no? Y que el rol que me toca en este momento es de articular, Por ejemplo, en esta primera semana yo ya me he reunido con el viceministro del Interior, me he reunido con la Cancillería para ver la agenda, muy pronto me voy a reunir también con otros actores del Ministerio del Interior, como es el CORA, etcétera. O sea, pero, por ejemplo, ¿se va a reunir con el jefe de la DIRANDRO? Por supuesto, claro, porque, digamos, tenemos que alinearnos todos. Todos tenemos que alinearnos en una lucha que es muy dura, ¿no? Entonces, cada uno ejecuta lo que le toque ejecutar. Por ejemplo, Devida no ejecuta pues la erradicación, porque no es un ente que le toque esto, pero sí es un ente que tiene que coordinar estrechamente, porque la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas va a tener todos los componentes. Esa coordinación entre los distintos componentes a cargo de Devida se va a expresar a través de qué mecanismo, de qué manera concreta, porque a través de los directorios. O sea, nosotros vamos a tener directorios donde todos los entes representativos tienen que estar y tienen que alinearse con la estrategia nacional. Y esta estrategia nacional, una vez que la apruebe el Consejo de Ministros, tiene que ser asumida por el país, por el Perú. Ahora, ¿no? El problema es a quién designan a ese directorio, porque de repente mandan a personas de 3er o 4er nivel y entonces la coordinación es lo mismo que nada. Pero cuando hay una voluntad política, y yo la siento enormemente desde el Premier y desde el presidente, ¿no? Yo creo que cuando hay una voluntad política
Bueno, uno se lanza a articular realmente a que las cosas se puedan hacer, ¿no? ¿Usted siente que va a tener o que tiene el respaldo del presidente de la República? Bueno, el presidente de la República en su discurso el 28 de julio fue muy firme de que lucharía contra el narcotráfico, de que no legalizaría las drogas, o sea, es muy firme. Lo que pasa es que se tienen que dar mensajes no ambiguos, se tienen que dar mensajes claros, ¿no? De acuerdo. Yo creo que el mensaje tiene que ser claro. Yo, por ejemplo, me he reunido, como te digo, con la Cancillería, que es una aliada extraordinaria, me doy cuenta, y los mensajes son clarísimos, los mensajes que tenemos que llevar a Viena, los mensajes que se tienen que dar acá dentro del país, ¿no? Pero, por ejemplo, ha habido, digamos, el conflicto con el anterior presidente ejecutivo de Vida, estuvo centrado en relación al tema de la erradicación. Ahora, él fue variando su posición y finalmente lo que, según él, planteó fue un esquema distinto, una forma distinta de llevar la erradicación. Él hablaba de no concentrar todo en un solo espacio, sino en 4 espacios distintos, en fin, para tener un papel disuasivo en esas nuevas zonas en donde está creciendo la coca. Tenía una concepción distinta, que según él estaba conversada con la de Irandro, y además eso se suponía que tenía que ir de la mano con el desarrollo alternativo. En eso estamos de acuerdo, que tiene que ir de la mano con desarrollo, ¿no es cierto? La erradicación es un componente indispensable, pero que no puede ir sin una visión de desarrollo. Ahora, el hacer la erradicación en 4 lugares distintos sí es bien cuestionable, y te digo por qué. Porque la concentración de coca no es en los 4 lugares donde él intentaba decir que había que erradicar. Entonces, ahí tienes que ver tú los recursos que tienes y el costo-beneficio, ¿cierto? De acuerdo. ¿No? Entonces, me da la impresión de que quizás había ahí un doble discurso, de no erradicar donde justamente este señor tiene más relación con la población. Con la población, claro, ¿no? ahí en la zona de la Compac y todo lo demás. Pero, dicho sea de paso, hablando de la zona de la Compac, tenemos una breve entrevista al señor Serafín Luján, que ha venido acá y ha dicho lo que, digamos, lo que está pensando, pidiendo. A ver si lo podemos pasar para que lo escuche Carmen Macías. Sí, claro a ver, por favor. Nuestra intención es conocer si este plan que estaban enmarcándose, algunas cosas aportadas por la Compac, ya ha sido aprobado y cuáles son fundamentalmente nuestro nuevo plan, porque si en verdad en este nuevo plan está contemplado la erradicación de la lucha frontal contra el narcotráfico, pues que también es, yo hasta donde he percibido entre todo este proceso de tiempo ha sido un simulacro nada más. Digo así porque en todos los planes que se han efectuado hasta el año pasado, han atacado simplemente a donde las organizaciones, hasta donde existe organización, como el caso de último de Aguaitía, toda la franja de la margen de la cartera han sido erradicadas. Incluso compañeros que han estado entregando hojas de coca y narco con boleta en la mano. Todos queremos ser legales y por eso apostamos por entregar nuestra coca a INACO. Y entregamos nuestra coca a INACO por querer llegar a algún momento legal. Y por eso la propuesta de la Compac es el empadronamiento nacional. ¿Es cierto que hay exceso de coca? Es cierto. Nosotros no lo podemos decir que no. Eso justamente debe abarcarse la política nacional de apuntar allí. ¿Para qué? Porque justamente es donde hay excesos, donde no está la organización, donde carecen de zonas urbanas, donde no hay escuelas, donde no hay postas médicas, ahí ese producto de la hoja de coca prácticamente es derivado al 100% al tema ilegal. Y ellos hasta hoy en día han sido intocables, porque al menos la intención que hubo con el ex premier para dar continuidad. Nosotros aún creemos en el diálogo, no estamos en el tema de la prepotencia ni nada menos. Por eso el año pasado, porque creemos en el diálogo, hemos suspendido una medida de lucha en Aguaitía y no la queremos reiniciar porque queremos conversar con el nuevo premier, queremos entendernos, por si fuéramos intransigentes antes de conversar estaríamos iniciando una medida de lucha, ¿no? Y no queremos hacerlo antes de conversar. Bueno,
No sé si tiene algún comentario. Sí, claro. Me parece excelente que manifieste que quieren ser legales, ¿no? Eso me parece excelente. Me parece excelente también que quieran dialogar. Yo creo que eso es muy importante. Sé que el señor Luján me ha pedido una cita y le hemos dicho que la próxima semana será que lo recibamos. Entonces me parece muy, muy saludable. Pero él está hablando de Aguaitía. En Aguaitía se acaban de destruir 124 pozas, ¿no? Entonces, él dice que solo se está atacando a las zonas que están en el margen de la carretera, donde están ellos en buena cuenta, y donde hay una serie de cocaleros que le venden a ENACO, y que no se está atacando a otras zonas, que no sé exactamente cuáles son, en donde eso sí venden todo el narcotráfico. Bueno, vamos a conversar eso con el Ministerio del Interior y vamos a conversar también con ellos, ¿no? Pero la erradicación pues va, ¿no? Y con diálogo y con por ejemplo, fíjate, él está hablando de Aguaitía, donde te digo que se han destruido pozas de maceración, etcétera. Hoy día he tenido una reunión a iniciativa del primer ministro con inversionistas chinos, ¿no? Los inversionistas chinos están dispuestos a través de Devida hacer una inversión en stevia. Stevia, para los que no conocen, es la hoja que es endulcorante natural, que tiene un futuro impresionante en un mundo hoy día de diabéticos, de obesos, de gente mayor, etcétera, etcétera. Y el premier me pidió que los recibiese, entonces hice una reunión con gente muy experta en stevia, y vamos a ir adelante hacia eso. Y eso va a ser un plan piloto en Aguaitía. Entonces, yo lo que creo es que debemos tener un enfoque mucho más gerencial hoy día de vida, ¿no? No para ejecutar, sino para facilitar que otros hagan. Así como te estoy hablando de la stevia, donde ojalá podamos involucrar a COFIDE, etcétera, etcétera, podemos hablar de otros productos y de otro tipo de desarrollos. Y yo creo que cada cuenca, cada zona cocalera tiene que tener un tratamiento diferenciado, claro. ¿no? Ahora, dice usted que efectivamente hay que concentrar la erradicación en ciertas zonas, como por ejemplo en esta, junto con desarrollo alternativo, siempre de la mano, me imagino, ¿no? Tiene que ir de la mano. Eso hay que mejorarlo. Yo creo que ¿Cómo van a hacer ustedes para mejorar eso? Bueno, para mejorar es articular, es planificar, es ver, por ejemplo, si podemos hacer una sinergia con el Ministerio de Inclusión, por ejemplo, ¿no? ¿En qué distritos podríamos coincidir, en qué distritos de pobreza, donde después de la erradicación haya una transferencia de dinero por el programa, por ejemplo, Juntos, ¿no es cierto? Claro. O sea, ¿en qué lugar de cocalero donde se erradica se podrían dar más becas, el programa de becas para jóvenes? Etcétera. Hay montones de cosas. Pero hay montos o presupuestos para el desarrollo alternativo propiamente dicho, es decir, para la parte agrícola. Hay montos. Devida en este momento tiene alrededor de 123 millones de soles al año. Y lo más interesante es que el 98.9 viene del Tesoro Público, a diferencia del año pasado. Así es, eso está bien, había un incremento este año. Así es. Y la Unión Europea, por ejemplo, en este momento está dando 4 millones y más 8 millones de dólares que van a ir a Satipo justamente para el desarrollo alternativo. Los americanos están dando 4 millones también, ¿no? Pero en Satipo no hay erradicación. No erradicación, sino me estoy refiriendo a desarrollo, a programas de desarrollo, pero son programas preventivos también, preventivos, ¿cierto? Bueno, sí. Pero las zonas, por ejemplo, hay una expansión importante de los cocales en Loreto, por ejemplo, en las zonas fronterizas con Colombia, con Brasil, además hay mucha violencia. Hay una expansión, pero no tan grande como la que se ha querido decir. Yo creo que se ha querido decir un poco por intereses para tener más dinero, ¿no? O más recursos del Estado, ¿no? No estoy negando que haya hoy día plantaciones en Loreto que antes no había. Y tú has tocado un tema que es muy importante, que es la relación con los países vecinos, con Colombia, ¿no? Con Brasil, ¿no? Con Bolivia, etcétera. Por ejemplo, en el Putumayo, en la frontera con Colombia, Colombia podría compartir de alguna manera una serie de recursos o de articulaciones, ¿no? Entonces se necesita
Yo voy a hacer visitas muy pronto a mis contrapartes de Colombia, de Bolivia, ¿no? Para ver de qué manera podemos, y no solamente países andinos, México, esta mañana me he reunido con el embajador de México, y ellos tienen una plataforma de criminalidad, es muy interesante. Entonces, el Perú debería tener la propia, pero mientras no tengamos la propia, México generosamente nos está ofreciendo la plataforma de criminalidad. Todo el área esta de Puno, de Sandia, donde se está, en Sangabán, en fin, donde se está extendiendo, ¿no? Hubo una erradicación en determinado momento, pero nuevamente eso se ha extendido. Digamos, esas zonas de expansión reciente y fuerte, hay que atacarlas de alguna manera, o no hay recursos para eso. Si comparamos las cifras de Sangabán, ¿no?, de Puno, con las cifras pues que tenemos en Monzón o las cifras que tenemos en el BRAE, son muy diferenciadas, ¿no? Entonces, bueno, entonces que no se podría actuar ahí. Bueno, se va a actuar, pero no es la prioridad en este momento, ¿no? Bueno, tenemos que ir a una pausa, señor. Claro que sí. Claro, la red donde todo es posible. Cuenta ganadora HOT del BBVA Continental. Adelante. En RIMAC asegura toda tu casa contra robo, incendio, terremoto y más, desde 35 soles mensuales. Pídelo al 411-3000. Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. De donde el sol y el agua crean la cebada más fina del mundo, llega Scarlett. Reservamos la mejor tecnología para elaborar una cerveza premium de extraordinario cuerpo, aroma y sabor. Tres Cruces. Bienvenido al mundo Scarlett. Aprovecha los días vitales en FASA. Del 18 al 19 de enero. Hasta 25% de descuento en suplementos nutricionales y multivitamínicos GNC. Y 10% de descuento adicional con tu Colcar. Ahorra más, vive mejor. Porque en FASA le damos vida a tu vida. Y bien, seguimos conversando entonces con Carmen Macías, presidenta ejecutiva de Vida. Bueno, lo único que ha estado funcionando en realidad en la lucha contra las drogas ha sido el tema de la erradicación, porque era financiada y sigue siendo financiada por Estados Unidos principalmente, ¿no? Con los helicópteros de los Estados Unidos y todo eso. Ha estado haciendo una falta clamorosa todo lo que tiene que ver con la incautación de insumos químicos, la propia incautación de cocaína, que en comparación con Colombia pues es bajísima, ¿no? Así es. Y bueno, todo el área vinculada a la inteligencia financiera, el lavado de activos y todo lo demás. Finalmente, eso hay que empujarlo, porque si no podemos erradicar todo, en realidad si cortamos los insumos no es ni siquiera necesario erradicar, porque se muere la planta. El control de la oferta sí es algo que ha estado muy débil, ¿no? Te doy toda la razón. Y eso hay que fortalecerlo, ¿no? Y hay que fortalecerlo de varias maneras, con entrenamiento, con inteligencia, ¿no es cierto? Y también con todo lo que es equipamiento. Las garitas de control felizmente ya van a ser implementadas dentro de, yo calculo, 3-4 meses, ¿no? También se está ya terminando el registro único de insumos químicos. El famoso sistema de control de insumos químicos. Exacto, este software que ha costado tanto trabajo y tanto tiempo. Yo pienso que en unos 3 o 4 meses... ¿Que va a estar operativo? Va a estar, bueno, por lo menos va a estar empezando a implementarse ya de una manera efectiva, ¿no? Entonces, creo que esas cosas son avances realmente, ¿no? Y ¿cómo se llama? La unidad de inteligencia financiera que depende ahora de la SBS, se decía que o había que cambiarla de sitio o darle más poder para que pueda levantar secretos bancarios, etcétera. Sí, ese es un tema bien grande que hay que verlo, ¿no? Yo quisiera todavía meterme más en eso, en ese análisis para hacer recomendaciones con los equipos de expertos, ¿no? Porque no es un trabajo obviamente de una persona, ¿no? Es un trabajo de equipos. Y yo en la primera semana he tenido que formar equipos, traer gente idónea, empezar pues a mirar el panorama total, ¿no?
Y el asunto es que logre tener cierta autoridad, cierto poder dentro del Ejecutivo, ¿no? Según la ley, usted tiene rango de ministro. Yo tengo rango de ministra, sí. De ministra, cosa que el señor Soberón no sabía, no estaba enterado la última vez que lo entrevisté. Y al tener rango... para el caso, ¿no? Pero en fin, sí. Que no significa nada, es un honor. No, pero tener rango de claro. ministro que yo supiese significaba tener asiento en el Consejo de Ministros, aunque no voto. Yo voy a estar invitada al Consejo de Ministros, voy a hacer la presentación con el Premier, de acuerdo al Premier, y ¿no? Hay invitada a hacer la presentación, sí. No, el asunto era invitada permanentemente. Bueno, no sé si seré invitada permanentemente. No, pero eso es tiene usted derecho, mejor dicho, tendría que ser así por tener rango de ministro. Bueno, ojalá, ¿no? Eso es lo que implica el rango de ministro. Claro, lo que sí estamos teniendo reuniones con el primer ministro todos los lunes a las 8 de la mañana, que es sumamente interesante porque no solamente se ve el tema de drogas, sino se ven muchos temas, ¿no? Porque para mí, por ejemplo, que estoy en esto y que es el tema de drogas, me es interesantísimo ver el resto de lo que está pasando en el país. En lo que se refiere a aspectos de seguridad. De seguridad, de conflictos, etcétera, porque la cuestión del narcotráfico, la cuestión de la droga está íntimamente relacionada a la seguridad nacional, ¿no? Y a la seguridad ciudadana, además. A mí a veces cuando yo escucho a las personas que hablan sobre seguridad ciudadana y no mencionan la cuestión de la droga, ni mencionan la prevención con los jóvenes a través del empleo, a través, ¿no es cierto?, de oportunidades. Y digo, pero ¿por qué separarlo, no? ¿Por qué, ¿Qué haría en el campo de la prevención? Soberón dijo que con usted debía ser convertida en una ONG dedicada a la prevención. Bueno, estamos en un país democrático y él puede expresarse y decir lo que quiera, ¿no? Pero me parece realmente... yo he conversado con él, he conversado con él hora y media. Es muy afable a la hora de conversar, pero después sale y dice cosas fuertes. Yo lo considero que lo conozco hace muchos años, ¿no? A veces me siento como un poquito de tía diciéndole, oye, tengo un poquito más de, ¿no? de calma, no seas tan impulsivo, ¿no? Porque, por ejemplo, decir eso sin saber cuál va a ser mi estrategia, la estrategia que estoy haciendo con el equipo, ¿no? Yo creo que tengo la experiencia y suficientemente edad como para mirar el bosque, ¿no? Y no convertirme en una pequeña profesora con todo el respeto que me merecen, ¿no? Claro. Sino ver el panorama, ¿no? Sí, no me cabe la menor duda. Me preocupa a veces cuando las personas generalizan o dicen cosas. El otro día también escuché, decía un periodista, o leía yo un periodista, la señora Macías va a hacer algo diametralmente opuesto a lo que ha hecho Soberón, pero nunca me ha preguntado esa persona, ¿no? Porque además lo que proponía Soberón no era, al final tampoco era diametralmente opuesto a lo que se venía haciendo, sino simplemente en lugar de radicar en 2 lugares, radicar en 4, esa es la gran diferencia hasta ahora. Claro, cuando hablan de un nuevo giro, a veces me parece que las personas como que necesitan su propia coreografía, ¿no? Pero sí tenía razón en el sentido de que la de vida tiene que ejercer un rol de rectoría mucho más fuerte que el que venía ejerciendo, ¿no? De ahí está la dificultad, el problema, ¿no? Definitivamente sí. Y él sostenía, por ejemplo, que debería depender el presidente de la República. Y algunos han planteado eso también, no solo él, ¿no? Pero eso ya lo verá el gobierno, pero lo que yo creo es que la articulación y el hacer realmente las cosas, claro, que los discursos es lo que uno tiene que hacer, ¿no? Sí, pues. Yo, por ejemplo, como te digo, en una semana he tenido ya 20 citas y no digamos, de show, ¿no? Sino citas de trabajo, con el ministro de la criminalidad de Gran Bretaña, con el embajador de Holanda, pero con agendas muy concretas, ¿no? Claro. Con la Cancillería, etcétera, etcétera. A mí lo que me interesa es resultados. Lógico, sí, pues, ¿no? obviamente. En lo que se pueda hacer, porque tampoco tenemos una varita mágica para arreglar el asunto en un papazo, ¿no? Sí, pues no, y es un tema complicado. Es un tema sumamente complicado, ¿no? Claro, que tiene también que ver con educación, que tiene que ver con los sectores. Ha habido también preocupación respecto de la DIGRANDRO, de que se quisiera que el gobierno, a través de algunos sectores, el asesor Villafuerte, etcétera, quisieran controlar esta unidad de inteligencia electrónica, que es muy importante, que tiene un software, un sistema de escuchas, de intercepción telefónica
muy avanzado, y que eso está manejado por gente muy capacitada de la DIRANDO, capacitada además en Estados Unidos, pero querían controlar eso de repente para fines de espionaje político, en fin, uno puede tener en el Perú, hay que sospechar siempre, ¿no? Para tener una actividad, una posición preventiva. Bueno, contra más técnicos sean los equipos, ¿no es cierto? Los equipos humanos, contra más entrenados, mejor, ¿no? No, claro, pero por eso hay que preservar, ¿no?, que eso se mantenga, que ese equipo se mantenga y que no sea copado eso por otras personas. Esa inversión además que se hace, ¿no? En la gente, la capacitación, yo creo pero que usted sería bueno que vigile eso, ¿no? Bueno, a ver qué es lo que está pasando ahí. Sí, conversaremos con los... La gente del comercio, por ejemplo, sabe qué es lo que está pasando ahí. Bien, Carmen Macías, muchas gracias por su... Millón de gracias, ojalá que nos volvamos a ver y que tengamos resultados y noticias importantes, ¿no? Así es. En el camino. Ojalá, vamos, todo nuestro apoyo en ese sentido. Gracias, Jaime. Vamos a una pausa y regresamos ahora con José Salazar, presidente de la SUNAS, esta entidad que finalmente fue la responsable de que no se ejecutara el proyecto de planta desalinizadora en los balnearios del sur, cosa que está ocasionando pues grandes molestias porque casi no hay agua. Regresamos.